Padre Celestial, nuestros corazones, Señor, destilan adoración, gratitud a ti, porque tú has manifestado tu amor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y manifestar tu gracia, ese regalo tuyo, Señor, de la salvación. Pero también queremos, mi buen Señor, seguir aprendiendo de las enseñanzas que nuestro Señor Jesús dio cuando estaba aquí entre nosotros, en la tierra. Y es por eso que te pedimos que tú nos concedas entender, ábrenos el entendimiento, Señor, ese entendimiento que produce cambios en nuestra voluntad, en nuestra vida. Porque como decía la alabanza, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen misma de nuestro Señor Jesús. Y solamente, Señor, a través de tu palabra se puede hacer esto. Y es por eso, mi buen Dios, que te rogamos que seas tú glorificando tu nombre una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tu presente condiciona tu futuro. En la vida hay decisiones que tienen carácter social global. Por ejemplo, las decisiones que se han tomado frente al COVID nos van a permitir en el futuro no ser una sociedad vulnerable para todo virus o microbios. Hace 8 días en el país de Escocia, en Glasgow, que se han reunido los presidentes de las potencias mundiales. El tema principal era la crisis ambiental. Dentro de ellos está la escasez del agua al año 50, que va a valer más que el petróleo. Está que la capa de ozono se está debilitando, los ríos se están desbordando. Y millares de jóvenes han protestado y se han manifestado para que tomen interés sobre estos puntos que son de carácter global, social. También es un tema de asunto global, es la corrupción. Nuestro país, 10, 15 años atrás, está sufriendo el descubrimiento de una corrupción en masa. Son decisiones de carácter grupal, social, que se toman ahora para procurar un futuro mejor. Pero así como hay decisiones globales, como hay decisiones de carácter grupal, hay decisiones de carácter individual. Por ejemplo, lo que tú decías hoy día vas a determinar como persona si quieres ser un profesional. Eso lo decides hoy día. Por otro ejemplo, hoy decides tu cuidado alimenticio. En el futuro, tú estás preveyendo enfermedades, pero lo decides ahora. Y así también hay decisiones de carácter individual con respecto a Dios. Hoy tú decides para que en el futuro tú puedas estar viviendo eternamente con el Señor. Y está basado en Lucas capítulo 12, 8 y 9, en la cual vamos a extraer muy grandes enseñanzas. Dice lo siguiente: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, tiempo presente, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, tiempo presente, será negado delante de los ángeles de Dios. Hay un paralelo, que es un paralelo en el Evangelio de San Mateo, trata el mismo tema y clarifica aún mucho más la idea que vamos a compartir.
y dice lo siguiente, Mateo 10, 32 y 33, dice lo siguiente. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren, ese es el texto base que nosotros vamos a tomar para poder reflexionar sobre este punto. Tu presente condiciona tu futuro. Para hacer una introducción a este tema, necesitamos mirar 4 puntos que nos vayan haciendo considerar el contexto. Cuando nosotros leemos en Lucas 12, 1, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Hay que mirar el contexto para poder identificar a quién está hablando Jesús. Estaba hablando a millares. Eran tantos que se atropellaban. Pero no solamente describe a millares, sino también a sus discípulos. O sea, es un mensaje de interés total para todas las personas. Ahora, necesitamos identificar también que el texto dice lo siguiente, el que me confesare delante de los hombres. Es una conducta presente. El que me negare delante de los hombres. Es en el reino de los hombres. Es aquí, en este intervalo de tiempo en la cual tú estés viviendo, aquí en el reino de los hombres. También es interesante considerar que el presente condiciona el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el texto base más el paralelo a nosotros notamos lo siguiente. El que me confiesa, yo también lo confesaré. El que me niega, yo también. Esa condicionante. Si en el presente tú me confiesas, yo te voy a confesar. Pero si tú me niegas, yo también te voy a negar. Esa es una condicionante. Pero también necesitamos nosotros conocer que las decisiones presentes te pueden generar alegrías y tristezas. Y nuestro Dios no nos ha creado, hermanos míos, para poder nosotros vivir en tristeza. El Dios de toda gracia se ha manifestado y ese Dios de toda gracia es ese Dios de alegre, ese Dios de la mejor disposición que nosotros tenemos. Entonces, es necesario en esta parte de la introducción conocer estos aspectos. Y vamos a mirar en el primer punto que tu presente condiciona el futuro, generando alegría presente y futuro. Mira, generando alegría presente y futuro. En el versículo 8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. En Mateo dice lo siguiente, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Podemos ver que cómo se genera la alegría. ¿Cómo se genera? Confesando a Jesús. El corazón de nuestro Señor Jesús se alegra. El haber dejado su gloria, el haber venido a tomar nuestro lugar, cargar nuestros pecados, ir a la cruz, sufrir, ser considerado entre los impíos, ser crucificado, ser azotado. Pero al ver que la multitud
o las personas confiesan a Jesús, el corazón de Jesús se alegra. ¿Por qué? Porque valió la pena lo que Él ha hecho. ¿Cómo generamos alegrías en el presente y en el futuro? En el presente, confesando a Jesús. Ahora, ¿qué es confesar? Y eso necesitamos nosotros ver al detalle, amada iglesia. Porque cuando tú lees la Biblia y lees la conducta de los primeros discípulos, que ellos predicaban el Evangelio sin ninguna excusa, no había obstáculos que le detenían esa labor. Y tú te preguntas, ¿por qué lo hacían ellos así? Y creo, amada iglesia, que entendiendo lo que es confesar, a lo que se refería Jesús, vamos a entender varios aspectos. Si tú te percatas el significado de confesar, hay 8 significados ahí, todos relacionados. Pero mira, el primer significado que quiero tomar es aceptar. Aceptar a Cristo. Y has aceptado a Cristo, ¿sí? Y eso es real. Tú eres creyente porque has aceptado a Cristo. Pero el significado de confesar también es que tú aceptas a Cristo y desarrollas una profunda convicción, tienes una convicción interna, como tú lees también ahí, ¿sí? Una profunda convicción, una convicción interna. Si nosotros tenemos una convicción interna y una profunda convicción y hemos aceptado a Jesucristo, ¿sabes? Automáticamente nosotros vamos a confesar públicamente, vamos a hablar con libertad, vamos a declarar a Jesús, vamos a confesar, vamos a reconocer. Y una pregunta de análisis podría ser esto. La iglesia se ha aceptado a Cristo, pero tiene una profunda convicción, tiene una convicción interna, está de acuerdo con Jesucristo. ¿Está de acuerdo en qué? Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y que creyere será salvo. ¿Estamos de acuerdo con él en este aspecto? Si es profunda nuestra convicción, lo vamos a hacer. A nivel mundial, somos como 8,000 millones de habitantes. El 13 a 15% son creyentes. La pregunta es, ¿y el resto? El 85%. ¿Qué pasa? En el Perú somos el 14% de creyentes que confesamos a Jesús. Pero en el límite de qué, amada iglesia, hemos aceptado a Cristo. Y hay iglesias y todos, tú vas y dices, yo he aceptado a Cristo y está bien. Está bien. Pero ¿por qué ese 15% no se incrementa? ¿No será que hemos dejado de confesar públicamente? ¿Hemos dejado de hablar de Cristo? Porque la palabra confesar nos indica, más allá de pensar, más allá de lo que tú tengas internamente, tus reflexiones. Confesar es hablar, abrir los labios, es confesar públicamente, es hablar con libertad, ¿sabes qué? Es declarar. Yo me temo, amada iglesia, que nos hemos quedado en la aceptación de Cristo, del Salvador. Pero necesitamos crecer. Y tengo la plena seguridad
de que si crecemos en una profunda convicción, una convicción interna, y que solamente es a través de un sometimiento a Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de pasar tiempos en la presencia de Dios, ¿sabes? Automáticamente la iglesia será una iglesia que confiese públicamente sin ninguna vergüenza a Jesucristo. Vamos a hacer una iglesia que vamos a hablar con libertad de Jesucristo, sin temor, como lo hacían los discípulos de la iglesia primitiva. He ahí la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué ellos predicaban? Porque Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque tenía una convicción interna, una profunda convicción. No solamente se quedó en la aceptación, porque es así, hermano. El Dios de toda gracia, ese Jesús que fue a la cruz por cada uno de nosotros, a ese Jesús que tú no te avergüenzas de llamarlo Salvador y Señor. Ese Jesús, Él quiere que todo el mundo se salve. Y en eso tenemos que estar de acuerdo con Él. Y creo que en esta mañana, a través de su palabra, nos insta, nos pide que vayamos más allá de aceptarlo, que tenemos que desarrollar una profunda convicción, que hay que estar de acuerdo con Él. Y vamos a hablar, vamos a confesar y vamos a declarar. Y solamente así podemos tener estas cifras pequeñas a nivel mundial y a nivel del Perú, verlo incrementado. Mira, todo el que me confiesa delante de los hombres. Esa es la palabra confesar. Es hablar, hablar. Si la iglesia se centra y se cierra en cuatro paredes y limita su accionar en reflexionar internamente y pensar y allí se desarrolla, está dejando esta labor de confesar, de hablar públicamente, de declarar de Jesús. Creo, amada iglesia, esta mañana es una invitación a crecer en estos aspectos. Pero hemos dicho que esto te genera alegría. Cuando confesamos, cuando declaramos, cuando proclamamos, vamos a generar alegría en el corazón de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él dejó su gloria y vino y murió y sufrió porque quiere que todos sean salvos. Y dice también la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo a quien envías. Entonces, cuando confesamos a Jesús, alegramos el corazón de Jesús. Pero también se alegra el corazón de la persona, de aquella persona que no se avergonzó de Jesús, sino que lo confesó, proclamó, declaró, habló de Jesús a sus amistades, a sus familiares, a todos, a todos. Y aquí hay que entender, amada iglesia, que te está hablando de algo futuro. ¿Por qué? Porque el verbo, cuando él dice, si tú me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de los ángeles de Dios, dice Lucas, delante de mi Padre que está en los cielos, dice Mateo 10:32. Entonces, ese verbo, yo confesaré, es un verbo futuro. O sea, te está hablando
de allá, en el tiempo adelante. ¿Y a qué se está refiriendo? A ese día del juicio. Del juicio. Podemos nosotros leer Daniel 7:10, el que está aquí en la pantalla, y miren lo que dice. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Es interesante la unicidad de la palabra de Dios. Cuando Lucas describe, y yo los confesaré delante de los ángeles de Dios, son esos millares de millares que le sirven. Y cuando habla Mateo, Jesús dice, yo confesaré delante de mi Padre. Es el Dios, es el juez, se sentó y los libros se abrieron. Te está hablando del día del juicio, en donde todos vamos a estar. Menciona, los libros se abrieron. Hay un libro de la vida y hay otro libro general. En esta ocasión te está hablando del libro de la vida, aquel libro donde el nombre de toda persona se escribe por aceptar a Jesús, por desarrollar una profunda convicción en él, por estar de acuerdo con Jesús, de no avergonzarse de Jesús, de proclamar a Jesús, de hablar de Jesús, de declarar públicamente a Jesús. Allí está el libro de la vida, el libro de la vida. Dice que todos los creyentes vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros vamos a recibir el pago de lo que nosotros hemos hecho aquí. Puede ser que tú aceptes a Jesús y no desarrolles una profunda convicción de Él. No hay una convicción interna y no te pones de acuerdo con Jesús. Y lo dejas a Jesús solo con sus acuerdos. Y no proclamas a Jesús. Y no hablas de Jesús, no declaras de Jesús, no predicas a Jesús, no confiesas a Jesús. Pero ten presente que ese libro de la vida se abrirá y cada uno de nosotros recibiremos el pago. Que somos salvos. Pero dice que delante del tribunal de Cristo, ahí recibiremos de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho aquí en el reino de los hombres. Eso es. Entonces, amada iglesia, tu presente condiciona tu futuro, sí. Si tú, sabes, en el presente confiesas a Jesús, vas a ocasionar alegría en el corazón de Jesús. Y vas a ocasionar alegría cuando alguien acepte a Jesús. Pero también se va a generar una alegría futura cuando tú estés delante de Cristo, cuando estés delante del Padre. Jesús no se va a avergonzar. Jesús va a hablarle. Jesús va a estar de acuerdo contigo. Y eso es algo muy precioso. Y a eso nos ha invitado Jesús. Y a eso nos anima el Señor en esta mañana. Puede suceder de que tú has dejado de predicar, de proclamar, de hablar a otros de Jesús. Y sucede, hermano. Pero el Señor quiere que vayamos ya a otro tiempo, que nos levantemos, que más allá de aceptarlo, tenemos que desarrollar convicciones profundas. Tenemos que estar de acuerdo con Jesús sobre la salvación de las almas, de las personas. Y entonces vamos a proclamar.
Si solamente nos hemos quedado en la aceptación, es tiempo de crecer, hermano mío. Porque esto es cristianismo. Es ir creciendo, es ir perfeccionando. Es por eso la palabra del Señor. Y en esta mañana la palabra del Señor te invita a que crezcamos, a que confesemos a Jesús, sin ningún obstáculo, sin ningún miramiento, sino por convicciones internas fuertes en el Señor. Pero también hay un segundo punto. Tú puedes generar tristeza en el presente y en el futuro. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasaría si tú eres enamorado y tu enamorada no te confiesa y te niega, por ejemplo? O tú eres novio, o eres esposo, o eres novia, o eres esposa, y tu novio o tu novia te niega, o tu esposo o tu esposa te niega. ¿Qué causa en tu corazón? ¿Qué causa en tu corazón? Es tristeza, ¿verdad? Es tristeza. Quiero hablarte que quien daba esta enseñanza era Jesús. Jesús es el único que tiene las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Porque él lloró cuando murió su amigo Lázaro. Tú lloras cuando muere un amigo. Ahí está la naturaleza humana de Jesús. Y es por eso que cuando uno en el presente toma decisiones equivocadas, por ejemplo, de no confesar a Jesús, eso genera tristeza en el corazón de Jesús. Y eso te aseguro que te va a generar una tristeza en la eternidad a tu vida. Entonces, se genera también tristeza presente y futura, En el versículo 9 del texto base de Lucas 12, 8, 9, en el versículo 9 dice: mas el que me negara delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. En el versículo 33 de Mateo 10 dice: mas el que me negara delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mira, nuevamente la condicionante. El presente condiciona el futuro. Lo que tú hagas en el presente va a condicionar tu futuro. ¿Cómo causas tristeza? Negando a Jesús. Imaginémonos, tú como padre o como madre de familia, haces todo por tus hijos. Y tus hijos no reconocen eso. ¿Qué te causa en tu corazón? Es tristeza. Tienes familiares y te encuentras en un lugar, por ejemplo, y te hacen como no te ven, y eso te causa tristeza también. Y repito el caso que te mencioné al inicio. ¿Qué pasaría si tu esposa te niega que tú eres su esposo, o tu esposo niega que eres su esposa? ¿Causa tristeza? Causa tristeza. Pero también Jesús enseñando a esa multitud y a sus discípulos, y le dice: el que me negara delante de los hombres. Eso le causa tristeza a Jesús.
que es negar. Decirle, no, Jesús, no te necesito. Es rechazar a Jesús. ¿Sabe? Es contradecir a Jesús, es renunciar a Jesús, es rehusar de Jesús. Eso es negar. Y mira, el hombre, el ser humano, la mujer, el joven, el adolescente, busca muchas soluciones a sus preguntas y busca siempre caminos que puedan caminar donde haya paz, tranquilidad, y lo buscan lejos de Jesús. Y lo rechazan a Jesús. Contradicen a Jesús. Rechazan. Le dicen no a Jesús. Y aquí nosotros ya estamos hablando. Ya había mencionado que el auditorio donde él estaba hablando, había millares de personas. Y estaban sus discípulos. La primera parte, la cual generaba alegrías en el presente y en el futuro, le estaba hablando a sus discípulos. Es por eso que ellos comprendieron que no deberían de negarlo, sino de confesarlo, y es por eso que tú ves las páginas de la Biblia que no cesaban de predicar por las casas. Estaba dirigido al auditorio los discípulos, los que no rechazaron a Jesús o los que caminaban con él, los que no se avergonzaban. Pero esta porción bíblica estaba direccionada a estos millares de personas que estaban ahí, que lo estaban siguiendo, que se aglomeraban. Pero ¿sabe qué? No porque lo aceptaban, sino porque sencillamente curioseaban, así. Porque es un discípulo el que sigue a Jesús. Pero es bueno Jesús, porque también les habla a esa multitud, a esos millares de personas. El que me negara, el que me dice no, el que me rechaza, el que me reprende, el que me contradice, el que renuncia a mí, el que rehúsa a mí. Mira, eso causa tristeza en el corazón. Ahí en el Gólgota, en esa cruz, estaba muriendo y sustituyéndonos Jesús a todas las personas, trayendo salvación para todas las personas. Pero aún así hay personas que lo rechazan, hay personas que rehúsan creer y hay personas que le dicen no, Jesús. Pero también va a causar tristeza en el corazón de Jesús y va a causar tristeza en el corazón de esa persona que lo niega a Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús llega a decir que si tú me negaras delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre que está en los cielos. Negar es un verbo futuro. Nuevamente nos encontramos frente a ese momento del juicio, en donde millares de ángeles lo servían, donde millares de personas, millones de personas estaban ahí delante del trono del juez. Ahí está. Esta parte segunda del versículo 9, causando tristezas en el presente y en el futuro, va dirigido a esas personas, millares y millares de personas que estaban también escuchando a Jesús. Y ¿sabes? Es en el momento del juicio. Y en el paralelo 10:33 dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también la negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mira, Jesús, ¿qué dirá en ese momento? Me rechazó, me negó,
me contradijo, me dijo no, no me aceptó. Entonces, ¿Jesús es malo? No es malo, amada iglesia, amados amigos, no es malo. Jesús, como te mencionaba, es aquel que tiene las dos naturalezas, la divina, por eso es que estaba hablando de algo que iba a ocurrir en la eternidad. Solamente Dios puede hacer eso. Esa es su naturaleza divina. Pero tiene la naturaleza humana también. Él te entiende y Él me entiende. Él conoce muchas veces cuando esas luchas que nosotros tenemos. Él conoce que por qué nos podemos quedar solamente en el aceptarlo a Él y ya no crecer en convicciones internas y ya no estar de acuerdo con Él y por lo tanto no proclamamos el Evangelio, no anunciamos a Jesús, no enseñamos de Jesús. Él nos entiende. Y algo precioso para que veas ese corazón de nuestro Señor Jesús. En Lucas, en la porción bíblica que nosotros leemos al inicio, y en Mateo también, en la porción bíblica que es el paralelo, ¿sabes qué dice? Mira cómo empieza. A todo aquel. Lo dice en Lucas. Y en Mateo dice, a cualquiera. O sea, está ampliando la oportunidad para todo aquel que tome una decisión en el presente, aquí, en este reino de los hombres, aquí. Si tú le confiesas, Él te dice que Él te confesará estando en el día del juicio, pero que también si tú le niegas aquí en el reino de los hombres, en estos 80, 90 años que te dé, aquí Él te va a negar. ¿Es malo Jesús? No es malo, es bueno, porque esta enseñanza está ya más de 2000 años. Porque Jesús no quiere que lo niegue. Jesús quiere que lo confesemos. Y este es el Jesús de oportunidad. Amada iglesia, crezcamos en la confesión de Jesús, en la proclamación de Jesús, el de compartir y hablar de Jesús. ¿Cómo vas a obtener esto? Tienes que estar de acuerdo con Jesús. No puede ser que Él quiera que todos los hombres se salven y tú quieras que no todos los hombres se salven. Tú tienes que estar de acuerdo. O me pregunto, ¿o tú estás de acuerdo que nieguen a Jesús? No, ¿verdad? No. Cuando cerramos nuestras bocas, estamos obteniendo eso. No le damos la oportunidad a la gente que confiese, que conozca, que acepte a Jesús. Entonces, hay que estar de acuerdo con Jesús. Pero hay que tener convicciones internas profundas. Pero hay que aceptarlo. Crezcamos, iglesia, en estos aspectos. Y también el Jesús de oportunidades está mostrando esta esperanza a todo aquel y a cualquiera que toma la decisión de no negar a Jesús. Si lo negaste hasta aquí, Él te dice, no me rechaces, no me niegues, no me contradigas, porque yo no quiero hacer eso delante del Dios Padre. Acéptame aquí en este tiempo de vida que Dios te da.
Y podemos concluir, amada iglesia y amados amigos, nuestra actitud, nuestra decisión en el presente condiciona nuestro futuro. Eso está claro, respondiendo a la pregunta inicial. ¿El presente condiciona el futuro? Sí, sí condiciona el futuro con respecto a este punto. Confesar, aceptar, reconocer, declarar, hablar de Jesucristo, por convicciones internas traerá bendición presente y futura. Negarlo aquí en el reino de los hombres nos traerá una eternidad de exclusión con una realidad muy triste. El mensaje del Señor está allí para toda la generación y está para ti también. Eres iglesia y para ti también, que puedes ser de esos millares que le han negado a Jesús. Pero tienes tu oportunidad de pasar de ese grupo de millares de que niegan a Jesús a ser de ese grupo que confiesen a Jesús. Voy terminando con esto. El mensaje de Jesús, como dice en Lucas 1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Habían millares de personas y estaban sus discípulos. ¿Sabes cuántos eran sus discípulos? 12. 12 confesaban a Jesús y millares lo negaban. Pero Él en su amor les alcanzó esta verdad que es una oportunidad. Y de ahí, este pequeño número de 12 se incrementó a 120, de ahí a 3.000, 5.000 y ahí ha ido creciendo. La invitación está dada, amado amigo, amada amiga, para que aceptes a Jesús, para que puedas tú confesar a Jesús y hablar de Jesús. Vamos a orar, ¿sí? Permíteme orar. Padre Celestial, tu corazón es un corazón muy amoroso. Eres, Jesús, un corazón de oportunidades. El mensaje no fue exclusivo para tus discípulos, sino que todos escuchen para brindarles una oportunidad. Y lo que concierne a tus discípulos, tú le hablaste para que crezcan más y más, Señor, en esa confesión profunda, real, con esa convicción interna, Señor. Pero también alcanzaste el mensaje a millares para que sepa lo que en el futuro lo depara. Gracias por tu palabra y quiero como iglesia pedirte perdón si hemos dejado de confesarte, Señor Jesús, delante de los hombres, de proclamarte, de anunciarte. Pedirte perdón, Señor, si no nos hemos puesto de acuerdo en tus propósitos, Señor. Queremos pedirte perdón. Y permítenos, Señor, que hoy día no sea un día del inicio de hombres y mujeres, Señor, que confesemos tu nombre, sin temor y sin avergonzarnos, Señor, sino por amor a ti. Quiero pedirte, Señor, por aquellos amigos que pudieron escuchar el mensaje y tu palabra les ha hablado y fueron personas que rehusaron, te negaron, te rechazaron, Señor. Y ellos quieren ahora
ser de ese grupo, Señor, que te confiesan, que no se avergüenzan de ti. Yo te ruego que escuches su oración, Señor, y concédele tu gracia redentora, mi buen Jesús. Gracias, gracias Jesús por tu amor. Gracias por tu palabra que es viva y sigue hablándonos, Señor, día a día. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador y gracias por amar al ser humano. Amén. Amén.